preguntarte, porque Adri, así como presentación inicial, a ver, yo sé que sabes mucho de fútbol italiano, principalmente porque te sigo por Twitter y veo lo que haces y digo, Ujú. oye, de fútbol italiano sabe, desde luego más que yo y todos nosotros, porque al final nosotros vemos al equipo italiano, bueno, pues cuando se enfrentan en Champions a otros equipos de gran nivel, pero no lo vemos en el día a día. Entonces, si quieres comentarte un poquito lo que haces, porque no solamente comenta fútbol italiano, que la gente lo Ujú. sepa. Sí, sí, bueno, tiene mucho que ver con el fútbol, ¿no? El fútbol italiano al final es una de mi principal actividad y profesional también, porque en mundo deportivo estamos ahí dándole. De hecho, me tocó cubrir los 3 partidos de esta fase de los italianos en mundo deportivo. Luego también estamos en el programa de Mr. Underdog, que patrocina Codere, y Ujú. que tomamos ahí un poco el relevo de Miguel Quintana, así que ahí estamos también dándole caña a todo lo que tiene que ver con el fútbol, más allá, por supuesto, también de Italia, aunque bueno, que al final es la principal actividad que tengo. Adri, por entrar en lo que ha pasado con el equipo italiano, te quiero preguntar, en primer lugar, por el tema del Bolonia, sí que es verdad que Vale. es un poco no sé si le ha pasado un poco lo que le ha pasado aquí al Girona, en clave fútbol español, que quizá tener esa primera experiencia en Champions, aunque sea un nuevo formato que a priori para los equipos Ujú. menores, podemos decirlo, le podía dar un acceso al top 24, pero la verdad es que cayó muy pronto, luego es verdad que gana ese partido cuando ya no se jugaba nada y demás, pero seguramente se ha visto que los equipos nuevos, digamos, que están en la competición, no lo tienen tan fácil como podía parecer, ¿no? Sí, ha sido un caso muy similar porque además los dos yo creo que fueron los equipos revelaciones en sus ligas la temporada pasada. Y el caso del Bolonia, bueno, pues dentro de estas eliminaciones que ha tenido los equipos italianos, el del Bolonia era el que se esperaba que cayese primero, sobre todo porque, bueno, en verano también tiene una reestructuración un poco del equipo, ¿no? Se marcha Thiago Motta, que había sido un poco el padre Sí. gestor de este Bolonia, se marcha Circe al United, que era el hombre gol del equipo, se marcha también Calafiori, un central que más allá del aspecto defensivo también era un poco sobre el que se basaba la circulación del juego en el Bolonia. Entonces se marchan piezas muy importantes, se mueve en el mercado dentro de sus posibilidades, lo hace bien, cambia un poquito también el enfoque a nivel de estilo de juego. Pero a mí me ha sorprendido porque en Champions es cierto de que a pesar de que ha quedado eliminado a las primeras de cambio, ha competido muy bien, ¿eh? Es un equipo que Ujú. además tampoco tiene un calendario fácil, pero mira, le gana al Dortmund aunque ya no se jugase nada, le empata al Sporting de Portugal, contra el Liverpool y contra Aston Villa cuando tiene que jugar además fuera de casa, lo ha hecho muy bien, siempre ha perdido por poca diferencia de goles y nunca le ha perdido la cara a los partidos, ¿no? Es un equipo que ha competido muy bien, me parece un poco similar también al caso del Girona, que le ha faltado quizás ese Sí. puntito de experiencia que al final pues no tiene en Europa, y eso al final el Champions ya sabemos que tiene un peso muy importante. Entonces yo creo que esa ha sido la desventaja que ha tenido el Bolonia, pero cuando se sentaron la directiva a principio de temporada se preveía que podía estar eliminado pronto, y al final era una temporada más por premiar el curso pasado y por vivir esa experiencia en Champions, pero bueno, era algo dentro de lo lógico y de lo que se esperaba, así que tampoco ha sido un fracaso absoluto, pero bueno, Hmm. sí que es cierto que además es un equipo que ha competido muy bien, así que yo creo que el sabor de boca del Bolonia, más allá de no pasar, yo creo que es positivo. Sí, sobre todo aquí, por ejemplo, yo de manera más personal sí que le pude Mm, echar un ojo más a ese partido frente al Liverpool, ¿no? Por ejemplo, mm. en Civica el equipo pensando, ¿cómo está compitiendo bien? Me extraña que esta Champions le esté costando tanto sacar puntos porque el partido como tal sí que me parece que el equipo compitió bien y por eso esa similitud con el Girona, de que, a ver, el gran trazazo del Girona fue perder contra el Sturm Graz, ¿no? Ese partido que era como para sumar al menos Sí, tres ahí estuvo, puntos. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tú veías, por ejemplo, al Girona contra el Paris Saint Germain compitiendo, veías al Girona, pues ese tipo de partidos compitiéndolo realmente. Y la sensación que me dio con el Bolonia ese día es, cuando el Liverpool le ha competido, y luego, evidentemente, lo que tú decías de Mota, al final, los que no vemos el fútbol italiano con asiduidad, y sobre todo al Bolonia, que es un equipo que, sobre todo, a Ujú. muchos más se nos escapan, porque al final, quiera o no, al Juve, Milan, Inter, quiera o no, algo de ojeados los tenemos. Al Bolonia no tanto, al final sí que es mucho de que todo el mundo del calciomercato, por llamarlo, al final te dicen, oye, fíjate en Calafiori, fíjate en Circe, fíjate en tal, pero al equipo como tal no lo ves, no lo analizas. Y cuando lo vi, y más con Mota fuera, fue modo, oye, creo que el equipo está compitiendo bien, pero evidentemente la marcha de Mota se tenía que notar en algún punto, ¿no? De hecho, un poco lo que se dijo de que aquí con Mitchell. El Girona no podía perder a Mitchell en primer lugar y luego ya lo demás era secundario. ¿Tú crees que con Mota la cosa hubiese cambiado mucho o no? Bueno, no creo que hubiese cambiado porque al final ha perdido piezas muy importantes, ¿no? Y yo creo que Thiago Motta también era un poco dependiente de unas piezas de un perfil muy concreto. Y el Bologna en el Ujú. mercado al final se ha movido hacia perfiles un poco más genéricos que le pueden aportar
en diferentes situaciones de partido. Es que llegó también Italiano al banquillo, que era el Sí, técnico de la Fiorentina, que había alcanzado 2 finales de Conference, y es un técnico que dentro de lo que cabe en similitudes con Mota, a ambos les gusta proponer con el balón, ser protagonistas en el partido, pero bueno, tienen diferencias dentro del estilo de juego, ¿no? Y entonces yo creo que le trajeron perfiles también lo que iba buscando también el Bolonia, porque si Mota no hubiese salido en verano, hubiese salido el siguiente verano, ¿no? sí. Entonces también los jugadores que han llegado es para tener intentar mantener un proyecto a medio y largo plazo. Y bueno, y es que el mal del Bolonia estuvo precisamente en eso, en que se fueron Circe, Calafiori, luego además Ferguson, que era un centrocampista muy Sí. bueno, capitán del Bolonia, se lesionó el cruzado, se rompió el cruzado a final de temporada, que no llegó ni a la Eurocopa, entonces tampoco estuvo al principio de la temporada con el equipo. Ahora ha vuelto, no está al 100%, pero volvió para los últimos partidos de Champions, entonces también bueno, es de tener en cuenta de que al final la columna vertebral que mantuvo al Bolonia el curso pasado peleando por los puestos Champions, esta temporada no la tuvo al 100%. Entonces, dentro del CAP ha competido muy bien y ahora el equipo, por ejemplo, viene de un cambio también importante, ¿no? Como hemos dicho en el banquillo, ahora el equipo ha vuelto a retomar una buena dinámica y en Serie A está volviendo a hacer buenos partidos, pues está haciendo un buen papel y está ahí rondando a ver si puede volver a clasificarse para puestos europeos. Si no me equivoco, estaban cerquita de entrar, o no sé si están ya dentro del top 7 ahora mismo en Italia, pero la otra vez que lo miré estaban cerca, si no me equivoco. Está cerquita, sí, sí, sí. No están todavía dentro porque está también ahí Roma que ha vuelto Sí. a reengancharse, el Milan que tiene ahí que dar un pasito adelante. Entonces, sí, sí, hay muchos equipos por muy pocas plazas, pero el Bolonia es otro equipo que, igual que pensábamos que con esta temporada Champions, con la salida, tal, podía pegar un bajón, pero bueno, ha vuelto a coger buena dinámica y ha puesto velocidad crucero y está ahí a ver si puede volver a clasificarse para Europa, que sería un paso positivo, ¿no? Para este proyecto. Ujú. Luego, Adri, está el tema de esta Ujú. ronda intermedia de playoff, play-in, todavía no hay un nombre claro de cómo llamarlo, donde, bueno, sabíamos que más de algún equipo importante podía caer, porque al final las eliminatorias de Champions sabemos cómo son, pero claro, lo que seguramente la gente no esperaba, luego hablamos de Atalanta, que lo voy a Ujú. dejar para el final, porque casi Vale. me parece el gran melón por abrir, porque los otros dos, con muchas comillas, la temporada de la Juve del Milan no está siendo fácil. Principalmente la de la Juve en clave de Champions no lo ha sido, o al menos la sensación de los partidos que hemos visto Ujú. es que le ha costado. Y claro, han caído ante los dos equipos neerlandeses que siguen vivos en la competición. Si te parece bien, vamos a empezar con la Juve porque es lo más reciente, ¿vale? Y Ujú. claro, ayer yo por lo menos tuve el partido puesto como en segunda pantalla, fijándome de vez en cuando en qué pasaba. Y yo la sensación que tenía en primer lugar es: ¿por qué Colomboani después de haber caído de pie? El partido de ayer, punto número uno, ahora hablaremos de esto. Y lo segundo, la sensación de que el PSV era superior y que se lo llevaba. No sé tú cómo lo viste. Sí, daba la sensación de que, además con un resultado tan corto en la eliminatoria, ¿no? Solo había un gol de ventaja Mm. para la Juve, daba la sensación de que el PSV iba a tener alguna oportunidad y la que tuviese seguramente la iba a meter a la jaula. Y eso fue lo que pasó. Y además, después de eso, es cierto de que la Juventus tiene una buena respuesta con un balón que le cae a Guas en la frontal y mete un golazo. Yo creo que un poco el plan de partido de Mota estuvo ahí, ¿eh? En intentar meter un gol y a partir de ahí intentar defender el resultado. Lo que ocurre es que el PSV tiene arriba futbolistas de muchísimo talento, de muchísima calidad, y cuando tienen el partido, por ejemplo, el caso de Noah Lang, de Perisic, que además Sí. puede tener una experiencia brutal en Europa, acaba un poco desnivelando la balanza, ¿no? La Juve yo creo que tiene una, un, una- un momento muy importante en el partido, y es que es la lesión de Renato Veiga. Porque si tú has dicho que Colomboani ha caído de pie a la Juventus, es cierto. Renato Veiga también le ha dado mucha solidez a la defensa. De hecho, desde que él llegó, la Juventus no ha perdido ningún partido. Y a los 10 minutos ya se lesiona muscularmente de los isquios y tiene que ser sustituido. Y ahí un poco tiene que Mota mover muchas piezas, ¿no? Kelly, aunque puede ser central, pasó ahí al centro de la defensa. Entra a cambiarse como lateral izquierdo a Ya, pierna sí. Kelly, cambiada. si no me Bueno, equivoco, perdón, Adri, empezó siendo titular en el lateral izquierdo ayer, ¿verdad? sí, sí. O sea, Vale. yo no lo tenía muy visto en Premier, la verdad, pero pregunté a los Es que venía chicos jugando que poquito conocía en de Premier allí. este año. Claro, bueno, pregunté a los chicos y me dijeron que podía jugar tanto de central como lateral, al igual que Renato Veiga, ¿no? Hmm. Y Mota pues ha decidido poner a Renato de central y a Kelly de lateral izquierdo. Lo cierto es que, bueno, pues le ha dado también mucha consistencia a la defensa, ¿no? La verdad es que han sido dos refuerzos que de momento están rindiendo muy bien, pero claro, ya como central y cambias como lateral, el equipo perdió un poco de bagaje defensivo.
Yo creo que también estuvo un poco a las claves del partido, ¿no? En que Mota tuvo que variar muchas piezas y luego hay futbolistas, David, que no terminan de arrancar. El Mm, Nico González ayer juega todo el partido, incluido la prórroga. Es un futbolista que ha tenido lesiones este año, ¿eh? Que no está al ujú, 100% de su nivel físico, pero está muy lejos de lo que fue. Kenan Yildiz, que es el futbolista de más talento de esta plantilla, sale en la prórroga, sale en la segunda parte, en los últimos minutos para jugar también la prórroga. El caso de Conceição, que yo creo que fue el que mejor estuvo en la parte de arriba, acaba retirándolo porque estaba también muy cansado. Y Colomuani, es lo que tú comentas, es que prácticamente no le cayó ningún balón. Bueno, tuvo uno en la segunda mitad que no acertó con anotarla. Un buen ujú. partido también de Walter Benítez en el PSV, pero es que a mí me dio la sensación de, tanto en la ida como en la vuelta, siendo un equipo, la Juventus, con mucho bagaje histórico. Y por plantilla sí, puede estar un poco igualada con el PSV, pero a mí me da la sensación de que en ningún momento, a pesar de haber ganado en la ida, estuvo por delante la eliminatoria, ¿no? De que nunca fue Ujú. superior a su rival. Sí, sobre todo porque una cosa buena que yo creo que tiene el PSV, que por ejemplo, sí la hemos podido ver un poco más, porque contra el Girona, por ejemplo, jugó. Yo, por ejemplo, a mí me vi, si no me equivoco, el PSV es el equipo que se enfrenta a la Juve en el primer partido de Champions, puede ser, de esta edición. Sí, creo que sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Ese partido, por ejemplo, sí que también lo vi y demás, y a mí el PSV me ha parecido el típico equipo que está en ese escalón intermedio a nivel europeo, de que sabes que como no sea un equipo fiable, te la puedes liar en cualquier momento. Y esa es un poco la sensación que da pues con lo que tú decías, ¿no? Con Luke de Jong, que vale, puede tener maños que un bosque, como decimos siempre, pero es un jugador hiper eficaz en este tipo de eliminatorias. O sea, es un jugador diferencial en Sí, este sentido. Y luego, pues Perisic también, a pesar de ser un jugador veterano, siempre es un jugador decisivo. No Alan muy peligroso también. Schouten, Berman son jugadores que han ido creciendo en los últimos años. Ya lo vimos con Países Bajos, por ejemplo. O sea, es un buen equipo que nunca lo va a ver, por ejemplo, en teoría en un top 4 llegando a unas semifinales. Pero es el tipo de ujú. equipo que dice, si no estamos bien, y más en esa visita a Eindhoven, te la puedes liar en cualquier momento. Aquí por el chat Sí, una y cosa, eso Adri, fue, eso fue te lo que pasó, preguntaban ¿no? si Sí. Renato Veiga era el que jugaba en el Basilea. Lo pregunta por aquí Lucauda. Puede ser Sí, sí, es ¿no? el que juega en el Basilea y este año lo ficha el Y al Chelsea, final en sí, uno sí, de sí. esos tantas operaciones que el Chelsea tiene, y no juega mucho con Maresca. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en el Basilea algún partido le vi y podía jugar como medio centro, como lateral y como central, ¿no? Y en el Ujú, Chelsea casi siempre ha jugado de lateral izquierdo, pero él ha dicho que donde más cómodo se sentía siempre ha sido como el central. Y lo cierto es que ha llegado a vale. la Juventus, Mota lo ha colocado ahí, y es un poco lo que era Calafiori, ya que lo hemos nombrado antes, en el Bolonia de Mota. Un futbolista Ujú, con un buen toque de balón, puede construir en la Juventus a partir de ese perfil y a nivel defensivo lo cierto es que está rindiendo a muy buen nivel. Ahora a ver si no se pierde muchos partidos, que ojalá que no, porque la ujú. Juventus tampoco puede permitirse lamentarse mucho, ¿no? De esta caída en Champions, porque tiene que competir la Copa, tiene que competir la Serie A, pero lo cierto es que, hombre, que es un palo gordo, sobre todo porque que ya haciendo un poco vistas genéricas, los rivales de los tres equipos italianos invitaban a ser muy optimistas. Es Sí. que por nombre y por plantilla invitaban a que después que jugar los partidos, ¿no? Por supuesto, pero invitaban a que tanto Juventus como Milan como Atalanta podían ser equipos de octavos, pero al final ha sido un descalabro total y ha sido, bueno, un palo absoluto para el fútbol italiano. Ujú. Ya no, en la Juve está también un proceso de esa reconstrucción que ha tenido en verano, de Mm, mucho cambio, más allá del nuevo Mister, sino también con mucho fichaje, típica operación de jugador cedido que luego se hace efectiva la opción de compra al año siguiente, esto que en Italia además es muy común además, con un centro del campo prácticamente nuevo entre Kefren Turán, Koen Meiners también y demás. Claro, en ese proceso que parece que hay muchos equipos italianos que viven, está el Milan, que ha sufrido por ese proceso durante la propia temporada y que al final es un equipo que en el mercado ha sonado mucho porque ha incorporado a Kyle Walker, ha incorporado a Joao Félix, que aquí lo tenemos más que bien visto, y también a Santiago Jiménez, ¿no? Que además del propio Feyenoord, nunca mejor dicho. sí, Y claro, justamente ahora el Feyenoord lo elimina y ha sido como uno de los temas más comentados en Europa de, oye, se va a enfrentar contra ese equipo, a ver qué tal, siendo el Milan favorito. mm. Y finalmente es el Feyenoord el que ha acabado pasando. ¿Cómo viste tú la eliminatoria? Y es que sobre todo el Milan, David, es un poco una montaña rusa desde que ha empezado 2025 en general, ¿no? Que llegó con Seisao, llegó a 2 días de irse a la Supercopa de Italia, esta Final Four que también hacen en Ujú, Italia. Llega y gana al Inter en la final, remontando en el descuento, en un derby. Bueno, o sea, pasado del Milan un poco de la inestabilidad a la locura total, ¿no? ujú. Y es cierto que después ese buen momento no lo consiguió trasladar a la Serie A. Es un equipo que vive un poco entre aguas, porque hay una semana en la que parece que convence y que hace un buen partido, a la siguiente se vuelve a caer el equipo. Y claro, ya empiezas a dudar de, no sabes tú si es
problema de la plantilla estructural del Inter, o cuál es la rama que se está poniendo mala, ¿no? Es cierto de que el Inter comenzó el Milan comenzó la temporada con muchas dudas porque llegó Fonseca al banquillo, Sí. un técnico de que desde el minuto uno estuvo en entredicho desde que llegó al Milan, la afición tampoco le convencía, le entraba mucho por el ojo y al final acabó con como se esperaba, ¿no? Que más pronto que tarde acabase siendo cesado y poniendo otro técnico en su puesto. Además, entre ellas, peleas con Teo Hernández y Rafael Leao, Sí. que son dos futbolistas muy importantes en la plantilla. Y con este pase a la ronda esta de play-in o de play-off, o como se llama, esta ronda intermedia, el Milan se enfrentaba a un Feyenoord que tampoco venía en un gran momento. De hecho, 2 días antes de la eliminatoria, cesan a su entrenador, a Eso es. Brian Priest, colocan a un interino y entre tantas se llevan a Sánchez Jiménez, su hombre gol. Por lo tanto, bueno, yo creo que contando un poquito todos los ingredientes de este panorama, de este panorama, parecía que el Milan iba a pasar de ronda. El partido de ida hace un partido nefasto. Santi Jiménez, además, en Serie A empezando muy bien, pero en la ida estuvo totalmente desaparecido. Hizo un partido muy, pero que muy malo. Y en la vuelta, macho, te pones en el segundo 40 1-0 y empatas la eliminatoria. Entonces, bueno, parecías tú en San Siro, tal. Parecía que tú ibas a ir cuesta abajo, pero no conseguían romper esa barrera defensiva del Feyenoord y llega un momento clave en el partido, que ese sí que sí es totalmente definitorio, que es la expulsión de Teo. Se Sí. autoexpulsa, entre comillas, por una doble amarilla muy, muy infantil. La primera por encararse con un rival y la segunda por simulación de un penalti, que yo creo que está bien que el árbitro le enseñe la cartulina para castigar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, poco más que comentar. Y el Milan se queda con 10. A partir de ahí con Seisao las piezas que toca no son las adecuadas, creo yo. Pero bueno, también es cierto que a todo lo pasado, pues todo se ve más fácil, ¿no? Y el Feyenoord jugó pues a lo que contenía, a lo que pensábamos ante con la Juve, ¿no? A tener uno y meterla. Y eso fue lo que pasó. Un centro buenísimo de Hugo Bueno, llegó Julián Carranza y la metió. Y el Milan es cierto de que le cuesta mucho levantarse de esos golpes, ¿no? Y al final ha acabado pagando el plato bueno, pues de una acción infantil de Teo, aunque es cierto de que quizás debería haber pelado la eliminatoria mucho antes el Milan. Sí, sobre todo porque a mí lo del Milan me ha parecido llamativo desde el punto de vista de que Teo, por mucho que al final esté teniendo una temporada complicada en general, por lo que Mm. decíamos antes con Fonseca y demás, pero creo que para todos es considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, si no el mejor para muchos incluso. Mañán, bueno, es que lo hemos visto hacer barbaridad de eliminatoria a nivel Champions y con Francia también y demás. Y claro, entre el gol del Feyenoord en el partido de ida, que es una cosa que dice Mañán fallando, o sea, dice, me lo espero de Donnarumma, Claro, no me lo sí, espero de sí, Mañán eso es. precisamente. Lo de Teo en el partido. Es como que la eliminatoria, incluso piezas principales, digamos, del máximo nivel del equipo, te han fallado en la propia eliminatoria, que es los jugadores que tú esperas que mantengan la base, ¿no? Y al final te acaban fallando. Por aquí por el chat, claro, nos pregunta Pablacu, que además él es aficionado del Atlético de Madrid, y claro, aquí la pregunta es obvia. ¿Qué te parece Joao Félix y su llegada? Y a su vez Vale. la salida de Morata. Bueno, mira, la salida de Morata creo que era algo cantado. Es cierto de que no ha tenido el nivel esperado en cuanto a producción goleadora, pero también es cierto de que lo que conocíamos a Morata, creíamos que no era un tipo que te iba a asegurar 20 goles por temporada, ¿no? Pero bueno, pero tampoco ha tenido lo que comentaba, pues el contexto del Milan es un poco raro, tampoco ha terminado de brillar y el Milan estaba empeñado en contratar a Santi Jiménez y obviamente había que hacer hueco porque tenía muchos delanteros, ¿eh? Tenía a Abraham, a Morata, a Jovic, a Okafor, tenía muchos futbolistas en el ataque y alguien tenía que darle salida. Al final el que más mercado tenía, pues, aunque fuese al fútbol turco, ¿no? Era Álvaro Morata. Y viene un poco por eso. Yo creo que ha sido la operación que ha desbloqueado que pudiese llegar Santi Jiménez, que de todas las noticias del Milan, por supuesto, esta es la más positiva. Y el caso de Joao Félix, no sé si va a ser un caso de representantes, un caso de que al final con si es portugués a ver si casa con él, pero oye, hay que ser... en ese tipo de futbolistas un poco que siempre esperábamos más y se han quedado un poco en what if, yo creo que hay que alinear un poco el pasado y centrarse en lo que puede aportar al presente y a ver qué tal sale, ¿no? Y es cierto de que Joao Félix ha comenzado su etapa en el Milan con muy buen pie, ¿eh? De hecho, en la eliminatoria ante el Feyenoord, en la ida, En la fue ida el estuvo mejor muy del bien, Milan, fue sí. el que más los intentó, el más incisivo, el que más propuso. En su debut también en Copa contra Roma hizo gol, entonces ha tenido un inicio muy importante Joao Félix en el Milan, que él en una entrevista ha dicho que al menos con Seisao lo pone en su posición, que es detrás del 9, ¿no? En la media punta. Porque ahora la media punta pues se le exige mucho más. Pero bueno, a ver qué tal acaba su andadura en estos 6 meses con el Milan, pero es cierto
de que sin contar un poco de dónde viene y del nivel que ha mostrado en el Atlético, en el Barça y en el Chelsea, ha comenzado con de buena forma Joao Félix en el Milan y es cierto de que, bueno, de que podemos esperar cosas positivas de él y ojalá sea así. Ujú. Así que, bueno, a ver si al menos tiene esa buena sesión que le sirva para rendir y encontrar un poco su sitio, digamos, porque por aquí yo creo que alguno del chat estaba pensando, aquí hay bastante gente del Atlético de Madrid y estaba seguramente pensando, a ver si cae palito. Es Bueno, de momento normal, no, es claro. pronto, Sí, es sí, pronto. no, no. Y luego Madrid ya, de los equipos que han caído, está el caso Atalanta, que es el Sí. equipo que más había gustado seguramente para muchos de estas Champions, o de los que más, ¿Mm? digamos, que no entra finalmente en ese top 8, pues por cuestiones numéricas, el empate ante el Fútbol Club Barcelona, hubo un momento que incluso empatando al Atalanta estuvo cerca de valerle poder entrar, luego finalmente no, o sea, el nuevo formato de la última jornada es lo que tuvo, básicamente, es un poco impredecible en ese sentido, finalmente se queda fuera, se queda noveno, a priori tiene una eliminatoria, insisto, esto es fútbol ficción, pero a priori muy sencilla contra el Brujas, que Sí. además entra también en este top 24 de aquella manera, que es celebrando en el Etihad esa derrota contra el City, pero que valía, vamos, por encima de lo civil y por lo criminal. Y claro, más allá del partido de ida, que yo creo que tampoco me pareció tan raro, por lo menos con lo que vi, que bueno, al final era el típico partido que empieza jugando en el campo del rival de eliminatoria y bueno, vale. Claro, el tema es Atalanta, vuelta en Bérgamo, siendo un equipo tan propositivo, tan arriesgado a su vez, pero que tan atractivo de ver es para el público medio, por así decirlo. Claro, de ¿Mm? repente vemos que cada acción prácticamente del Brujas en una transición ofensiva, el Atalanta está sufriendo y de repente te encuentras con un resultado que en un momento llegó a ser irremontable. Claro, es que sobre el papel al principio de la eliminatoria es cierto de que el Bruja parecía un equipo muy asequible. A mí lo vi ante el City y siendo un partido con un contexto muy concreto, ¿no? En el que al final el City va a dominarte, va a tener la posesión, tú tienes que jugar un poco a tus armas y jugar un poco a la contra con espacio. Un equipo que me gustó bastante, creo que arriba tenía calidad Sí. para marcar la diferencia y para generar peligro. Entonces a mí fue un equipo que me gustó. Y es cierto de que el Atalanta, por cómo venía, ¿no? Por esa dinámica al final, que además en Liga está peleando la Serie A, que es algo que, bueno, que no se ha visto nunca. Entonces, por la dinámica que viene el proyecto, porque de todos estos proyectos que hemos comentado, entre Milan, Juventus, incluso el Bolonia, Atalanta quizás sea el proyecto más asentado en Italia y al que al final pues más lejos le podemos sacar provecho. Parecía que bueno, que iba a ser un poco eliminatoria de muchos goles, por supuesto, un poco abierta, pero en el que esos son los partidos que a Gasperini le gusta y que el Atalanta es donde mejor sabe moverse. Lo que ocurre en la ida es que a mí, es cierto de que el Atalanta creo que está muy inferior al Brujas, está a punto de traerse un empate que hubiese sido un gran resultado teniendo en cuenta de que el Brujas para mí fue superior. Pero en el último minuto hay un penalti muy puesto en duda, porque además, bueno, no sé si habéis visto la acción, pero es un penalti Yo que se este ha partido de criticado ida no lo mucho, vi, la porque, verdad, así que no sé. vale, bueno, pues en la ida hay un forcejeo con De Gea en el área, de Isaac Gea en el área con un Ujú. futbolista de Bruja, no me acuerdo quién era, en el descuento, y es de estos penaltitos, que además es cierto de que muchos expertos arbitrales han salido a analizarlo y demás, y ninguno entiende cómo se pitó penalti, pero bueno, al final te condiciona porque te vas con un resultado negativo a casa, pero bueno, volvemos a lo mismo, lo que tú has comentado, David, la vuelta en casa, equipo propositivo, solo un gol de diferencia, dentro de lo malo es un contexto al que se le puede sacar mucho provecho. Y en ese partido de vuelta, la Atalanta creo que comienza muy bien, tiene una primera oportunidad que si entra pues cambia por supuesto el partido, pero es que en el Ujú. primer ataque del Brujas te encajas con un 0-1 en Bérgamo. Y yo creo que aquí está una de las claves porque los tres goles del Brujas son tres desconexiones defensivas del Mm. Atalanta, entonces yo creo que ahí está un poco la clave del partido, ¿no? De que a nivel defensivo el Atalanta no estuvo a un buen nivel, era un equipo que venía con muchas bajas porque en defensa está teniendo muchas bajas Atlanta ahora. Lukman entró en la segunda parte y también venía de Sí. mucho tiempo lesionado. Y jugó con Toloi, Jim City en el centro y Kolasinac, y son tres futbolistas que a la espalda y cuando tienen que correr hacia atrás sufren mucho. Ahí es cierto de que Mm. el Bruja arriba con Soli, con Ferran Jugla que hizo un partidazo, con Talvi, pues es un equipo que arriba es muy alegre y tiene mucha capacidad de hacer daño con espacios. Y la Atalanta sufría mucho y yo creo que ahí es donde estuvo una de las claves del partido, ¿no? Que a nivel defensivo, un equipo que hizo aguas y al final tuvo que remar todo el partido contra viento y marea. Si es que, por ejemplo, el Atalanta, que lo vimos contra el Real Madrid, por ejemplo, encima Mm, por partida doble, claro, sí que es verdad que sobre todo esa parte de Gin City, que jugó de central derecho contra el Madrid además,
Claro, y por ejemplo sí que lo mismo sufrir mucho a campo abierto, porque al final, sobre todo en esa presión hombre a hombre muchas veces, Hien deja la posición de guarnecida, por así decirlo, porque va el perseguidor en ese partido, por ejemplo, Mbappé, y claro, hay muchas veces le cogía la espalda a la defensa de Atalanta muy fácil, que luego para robar rápido y poder salir está muy bien, pero si te pillan, claro, sufren mucho, y eso te puede pasar ante el Real Madrid, o te puede pasar bien contra el Brujas, como tengan un día Claro. Talvi o Ferran Jungla acertado, y claro, ahí ya va remando. De todo lo que ha pasado, que yo creo que Bolonia no lo metemos en la ecuación, de los tres que han caído, Adri, Ujú. para ti, ¿cuál es la gran decepción? No la eliminatoria en sí misma, sino el equipo que tú Vale. decías, lo veo llegando más lejos, por cualquier motivo. Hombre, yo creo que coincido un poco en que el Atalanta, pero por el hecho de que me parece el proyecto que está más cocido, porque Milan Vale. y Juve vienen al final de cambiar de entrenador, vienen de hacer muchos fichajes, pero sobre todo también por la sensación que deja a nivel institucional la eliminación del Atalanta, ¿no? En el sentido de Hmm. que al final ese partido Gasperini sale unas declaraciones en las que Lukman falla el penalti y sale unas declaraciones muy críticas y yo creo que fuera de tono, en el que dice que es el peor lanzador de penalti que ha visto en su vida, cuando además Sí. Lukman es el futbolista más diferencial del Atalanta, ¿no? Entonces, bueno, ya salió a hostias en su momento con el Papu Gómez, que acabó llegando al Sí. Sevilla a la Liga, y Lukman parece que, bueno, porque esa ha sido ya lo que la gota que él le necesitaba para salir del Atalanta en verano. Han firmado un pacto de paz de aquí a final de temporada para salvar la liga, pero para acabar a salir. Entonces yo creo que por proyecto, por jugadores, por estado de forma, porque además es el equipo que mejor juega, ¿no? Hmm. Y porque además tiene un camino relativamente asequible en la Champions, porque ahora Sí. jugaba contra Aston Villa o no me O acuerdo quién era Lille, sí, a el Tommy o otro Lille, equipo, ¿no? Sí, o era. Lille, sí, claro, entonces, bueno, dentro de los rivales que hay, a nivel Champions, creo que Sí. son los rivales más asequibles, ¿no? Entonces, te daba esa sensación de que podía estar en un camino bastante fértil para construir a largo plazo. Entonces, yo entre esos tres, porque bueno, al final el Milan es un poco eso. Va y Sí. viene, la Juventus, la dirección deportiva confía mucho en Thiago Motta a pesar del run run en la grada, y luego el Atalanta yo creo que es un poco porque se ha salido un poco todo del tiesto. Entonces, me parece que es el equipo que más acaba lamentando esta eliminación. Hmm. Por cierto, aquí lo menciona también Paula Q por el chat que una de las imágenes precisamente de estos dos partidos la ha dejado Toloy. Eh, Toloi, sí. o sea, ¿para ti es un hecho significativo o un hecho de sin más? La verdad. Porque a mí me sorprendió el hecho de que al final es un jugador experimentado, que Toloy es de los que más eliminatorias de este tipo ha tenido que vivir en contexto Mm. europeo, son muchos años, encima como os digo, es el capitán, y la verdad es que la idea de olla es importante, o sea, deja la acción en plan de jajas, o sea, nos podemos reír de todo, pero a su luego para pensarlo ya es como, hostia, se le va Mira, bastante. pues claro, pues eso yo creo que es otro puntito más en contra de lo que es el Atalanta, ¿no? En ese sentido, de que suma negativamente para lo que puede ser el corto plazo. Yo lo de Toloy es verdad que fui muy crítico cuando salió, bueno, porque además lo estuve viendo y eso, y fue muy crítico con la acción que hizo, porque yo creo que estuvo totalmente fuera de lugar. Es un tío que tiene ya 34 años y la experiencia tiene que hacerse sentir por algún lado. Es el capitán del Atalanta, él representa a un equipo, es además el único futbolista que está previo a la llegada de Gasperini, bueno, junto al tercer portero, pero de los que juegan y suman habitualmente es el primero pre-Gasperini. Entonces es un tío que está muy representado por lo que es la Atalanta. Y hacer eso contra un chico joven, además como era de Kuiper, creo que era De el que estaba Whipper, en sí. esa gresca, pues yo creo que está muy fuera de lugar. Pero es cierto de que también hay que tener en cuenta los futbolistas son personas y que en ese momento te ves con una impotencia tremenda de decir, estoy eliminado, lo he intentado todo y no he sido capaz, porque además hace un partidazo los Brujas en defensa y Viñoles también, ¿eh? O sea que el Sí. Atalanta hace mucho tiene errores defensivos, pero es que el Brujas lo hace muy bien en defensa. Entonces yo creo que es un poco la impotencia, la presión en ese sentido, y yo creo que por algún lado tiene que salir, y lamentablemente, desafortunadamente, salió de esa forma, ¿no? Que por suerte pues tampoco ha ido a nada más, no pasó nada grave, no hubo ninguna tangana importante, pero es cierto de que, bueno, de que estuvo desafortunado, pero yo creo que hay que entenderlo en el sentido de que al final están bajo mucha presión y el ritmo del partido siempre te lleva por otros derroteros. Sí, yo, a ver, claro, en cuanto al Inter, ¿vale? Ya por ir finalizando, claro, no tenemos todavía Sí. rival, porque claro, aún no se sabe, pero claro, a ver, yo por lo menos aquí la imagen que hemos vendido siempre,
más allá de que es el equipo más fiable de Italia, que eso a día de hoy es una realidad, es la sensación de que es el típico equipo al que no te quieres enfrentar, aunque haya otros equipos que a lo mejor tengan piezas individuales en un estado de forma más bestial, pero la Mm. sensación de que es uno de los equipos más fiables a nivel europeo, un poco como pasa con la visión del Atlético de Madrid desde fuera, que es la sensación de equipo al que no te quieres enfrentar, la sensación de que el Inter a día de hoy es un poco lo mismo. No sé si tienes la sensación de que el Inter puede hacer cosas importantes en esta Champions, porque aquí cuando estuvimos haciendo el típico recuento de, venga, va, decimos favoritos, no favoritos, entre la que el City estaba como estaba, el Bayern no termina de carburar y demás, lo metimos en un top 4, no nunca primero y segundo, porque creo que por ejemplo ahora mismo el Liverpool es Ujú. como el equipo a batir, el Madrid sigue siendo el Real Madrid, pero sí puede estar ya justo debajo en ese escalón del top 4. ¿Tú personalmente cómo lo ves? Sí, sí, yo lo veo como uno de los favoritos a llegar a rondas altas, ¿no? Por ejemplo, que un techo real para el Inter creo que puede ser intentar llegar a unas semifinales de Champions, porque De además es acuerdo. un equipo, lo que tú has comentado, está en es el equipo más fiable de Italia, o sea, eso sin duda, ¿eh? Es el mejor equipo Hmm. de Italia. Lo siento mucho porque por los aficionados del Milan, porque es cierto de que a nivel histórico en Europa, pues el Milan tiene mejor Sí. resultados que el Inter, pero a día de hoy la actualidad es la que manda y el Inter es el mejor equipo de Italia, primero por plantilla, segundo por técnico, que Simone Inzaghi la verdad que es un técnico como la copa de un pino, y tercero por el estilo de juego que plantean, ¿no? Porque el equipo ha comprado mucho la idea de Inzaghi y se siente muy cómodo jugando como ellos creen. Y luego tienen futbolistas, pues Lautaro Martínez, Varela, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Sommer justo se ha lesionado hoy, así Ah, que, y seguramente podría volver para la vuelta los octavos. Entonces, bueno, mira, cuidado, eso es un punto que resta para el Inter, pero a bueno, lo que mejor me son. matas, pero ¿quién es el portero suplente del Inter? Porque ahora mismo no lo sé, ¿eh? Es Josep Martínez, es español Ah, además. sí, el Un del que estaba en el tipo Genoa antes, ¿no? que. Eso es, Sí, que sí. sube con el Genoa, que hace una temporada buenísima y lo ficha el Inter. Así que bueno, que también es un portero que yo creo que va a tener una gran oportunidad ahora para rendir, ¿no? En Italia y en Europa. Y el Inter lo que pasa es que también está muy metido pues en intentar ahora meterse en la final de Copa. También luchar el Scudetto con el Napoli, que a día de hoy es el rival que más Sí. bien no hay el pulso hasta final de temporada. Y bueno, pero la Champions final es una gran ilusión y sobre todo lo que te has comentado. Plantilla extensa la tiene un buen fondo de armario. Viene de un partido difícil ante el Inter en el que lo pierde, ante la Juve, perdón, en el que gana la Juve, pero porque el Inter falla mucho. Lautaro, Dumfries, Di Marco cuando se incorporaban fallaron mucho. Yo creo que ese fue el talón de Aquiles del Inter, pero lo que tú comentas, siendo yo creo que poniendo todas las piezas sobre la mesa, es un equipo que como techo estaría bien plantearse esas semifinales porque tiene plantilla para ello y tiene condiciones para enfrentarse a los mejores de Europa. Mm. De cara a la eliminatoria, por estilo y demás, o por simple nivel, ¿qué crees que sería mejor? ¿PSV o Feyenoord? Porque le pueden tocar los dos neerlandeses, básicamente. Claro, pues fíjate que yo creo que preferiría que se enfrentase el Feyenoord, Sí, ¿no? porque me parece que a nivel y deportivo está pasando por un momento más bajo que el PSV. El Mm. PSV además yo creo que ganó en casa, la remontada con la Juventus le ha dado muchas alas para creer. El proyecto de Peter Bosz está mucho más asentado que el del Feyenoord. Sí. Entonces yo creo que también a nivel individual el PSV tiene mejores armas que el Feyenoord, así que si Sí. tuviese que elegir uno u otro, preferiría enfrentarme al Feyenoord en este caso. Mm. Bueno, en cualquier caso, lo que estamos de acuerdo es que en esa eliminatoria es claramente favorito de cara a Sí. tal, a priori. Y oye, y es el representante que queda. De momento no podemos decir mucho más porque como digo, mañana veremos el sorteo que sale. Pero bueno, al final sí que nos quedamos con que el Inter creo que tiene que ser un poco ese equipo que tiene ahora mismo que decir, oye, que el fútbol italiano sigue vivo. Tengo una última pregunta para ti, ya te dejo marchar. Ujú. Que era, Sí, sí. no sé si está al tanto del tema de coeficientes, Serie A contra la Liga y demás por el quinto Sí. clasificado para Europa. ¿Tú crees que la Liga Italiana, el quinto que quede en Italia, digamos, crees que por Ujú. liga el quinto tiene más nivel que el que quedaría en España? Uy, es buena pregunta porque a día de hoy creo que el quinto es la Lazio, empatada a puntos Sí, con la Juve, que es cuarta. El quinto en la liga, ¿quién es? El el Villarreal. Villarreal ahora mismo. Uf, que Villarreal de Marcelo a mí me gusta mucho y todos los partidos que le he visto me gusta. Yo creo que tiene más nivel la liga, ¿eh? Creo. Creo que El tiene tema es que la liga, en el ese. Villarreal es muy quinto. Cuando digo que es muy quinto es
que la diferencia entre el quinto y el sexto es muy amplia, ¿sabes? O sea, es el Villarreal o el Villarreal, para que te haga una idea. Claro. Y quizás sí que es verdad que en No, la liga italiana está más abierto. En Italia está muy apretado, eso sí es verdad. Que los puestos europeos además en los últimos años se ha apretado mucho, porque además la Fiorentina también se ha metido ahí, que tiene muy Ujú. buen equipo. Entonces, bueno, yo creo que el Villarreal sí que es mejor equipo que la Lazio. Creo que si se enfrentasen, por Ujú. ejemplo, hoy Lazio contra Villarreal, el Villarreal podría tener armas para vencerle, pero es cierto que la Lazio, por ejemplo, ha hecho una primera fase de la Europa League Sí. buenísima, Has y quedado ha sido primero, el de mejor hecho, ¿no? equipo. Sí, 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 ha quedado primero. Y en Liga está muy bien. Es uno de los equipos revelaciones porque tampoco se le presuponía que iba a estar tan alto en Serie A. Está también en un cambio generacional y de reestructuración que ha sorprendido a muchos, pero es un equipo que está mirando muy hacia arriba. Y bueno, y al final es eso. Por ver algo positivo a estas eliminaciones del equipo italiano es que la Liga tiene muchas más opciones de tener una plaza extra para la Champions. Hay que ver también lo que hace Betis en la Conference, ¿no? Sí. Athletic y Real en Europa. Entonces, bueno, va a ser difícil porque la Roma y la Lazio creo que sí son equipos que tienen muchos argumentos para competir en Europa. Y la Ujú. Fiorentina también en la Conference. Entonces hay que ver Sí. un poco a final de temporada cuál es un poco la media, ¿no? Pero, hombre, pero si yo creo que enfrentamos a Villarreal contra Lazio, aparte de que será un partido muy bonito, creo yo Sí. creo que el Villarreal de Marcelino sería ligeramente favorito. Vale. Hombre, aquí no te voy a engañar, Adri, como al final hablamos de fútbol español, cubrimos eso. Es normal, es Nos normal. interesa, no te voy a celebrar que alguna celebración tontorrona ha habido, ¿eh? Algún día cuando hemos visto que los equipos italianos se la estaban pegando y que ahora mismo, sobre todo Pero España, ahora mismo tenía el quinto puesto. a mí me hacía gracia imaginar que ayer, habiendo un Madrid City, habría gente de Villarreal o de Donosti o algo viendo el partido del PSV para ver si eliminaban a la Juve. Sí, es como que hace Gerard Moreno celebrando el gol de Ferran Jungla, por ejemplo, ¿no? O sea, A Manu Trigueros creo que le hubiese pegado eso mucho. Sí, sí, eso a sería Madriguero real. sí, la verdad. En fin, bueno, pues Andri, muchas gracias por pasarte por aquí, por haber hablado un poquito de todo Un en placer. general con el tiempo que tenemos. Y oye, que sigas haciendo el buen contenido que haces tanto en Mr. Underdog, que como te he visto un poquito, aunque sea, y sobre todo en Twitter, ¿vale? Que seguimos teniéndote como referencia, evidentemente. Muchísimas gracias. Pues ya sabes que David, que ha sido un placer y que me tenéis para lo que haga falta. Así que os mando un fuerte abrazo a todos.